Saludos cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Estamos en una nueva semana de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva semana de aprendizaje, deseando que sea de éxito para bienes en todas las actividades pues, que realicemos en la misma. Es importante recordar que en el avance de la materia, debemos siempre estar pendientes, no olvidarnos con respecto pues a los compromisos que tenemos tanto en la plataforma como a nivel modular. Es fundamental entonces que usted, si es estudiante modular, pues revise en la plataforma los pendientes de tenerlos y de estar cumpliendo con los mismos, porque ya estamos en las últimas semanas del trimestre. Si es modular, igualmente también ir avanzando poco a poco en el desarrollo del módulo para que al final del trimestre usted pueda entregarlo y definitivamente pues pueda terminar exitosamente esta tarea que estamos realizando. Entonces los invito pues, respetados estudiantes, a revisar los compromisos que tenemos en la plataforma y a cumplir con ellos de acuerdo a las fechas asignadas en la misma. Bien, nosotros vamos pues a iniciar esta nueva semana como todas las semanas, siempre tratando de ofrecerles un mensaje positivo, definitivamente que es fundamental en el desarrollo integral del estudiante, de las personas, tener conocimientos. Y en este sentido no podemos dejar pasar por alto la importancia que tiene el aprendizaje del idioma inglés. Una persona que domine el idioma inglés se le abrirán las puertas tanto en el mundo de la educación como en el mundo laboral. Entonces es fundamental, respetado estudiante, que usted está iniciando sus estudios, considere la importancia del inglés en su formación profesional. Así que vamos entonces a compartirles un video referente al tema que estamos proponiendo para el día de hoy.
Definitivamente, aunque el estudio que se presenta es de Colombia, podemos observar muchos puntos coincidentes pues, con nuestra realidad nacional y que la importancia del aprendizaje del idioma inglés no debe dejarse a un lado, no debe tomarse con alguna eh, rapidez, muy por el contrario, debe ser un aspecto que se debe considerar con toda la importancia y la trascendencia que conlleva el aprendizaje de este idioma. Muy bien. Nosotros vamos entonces en la materia de geografía en noveno grado. Ya estamos pues en la etapa final de esta materia y como tal entonces vamos a trabajar el tema que nos corresponde según lo que tenemos en agenda para esta semana. Así que esto me permito compartirles el video. Vamos a compartirles la diapositiva. Bien, vamos a compartir la diapositiva que hemos presentado para la fecha. Y vamos a tratar un poquito sobre la Antártida y algunos aspectos importantes. Debemos iniciar diciendo que la Antártida o continente antártico está situado completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del círculo polar antártico y está rodeado por el océano Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por extensión también es conocido como el polo sur. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo. Muy bien, estos son los aspectos generales con respecto a la ubicación de la Antártida. Es importante considerar que alrededor del 98% está cubierta de hielo y que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor, que se extiende a todos los puertos excepto a los más septentrionales de la península antártica. Y observamos entonces la imagen en la diapositiva. Si observamos un poco con respecto a lo que es la Antártida con sus características generales, pues debiésemos decir que es uno de los continentes más fríos, secos, ¿verdad? Y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. Se puede considerar que la Antártida es un desierto de hielo, con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera y mucho menos tierra adentro. Si pudiésemos hablar un poquito con respecto a la parte histórica de la Antártida, debiésemos entonces considerar como lo tenemos aquí en la imagen que les estoy compartiendo, que el mapamundo antiguo de origen grecorromano, según Claudio Ptolomeo, esta es la imagen que estamos observando. Usted puede notar cómo en la antigüedad
Se suponía que las tierras del Polo Sur eran continuación del África, entonces llamada Libia, por los grecolatinos. Existen entonces, con respecto a la parte histórica, registros que los primeros avistamientos en la Antártica ocurrieron a comienzos del siglo XVI y con más fuerza a partir del siglo XIX. Si nosotros observamos un poco con respecto a la geografía de este continente, es importante entonces, vamos a observar toda la parte esta que usted observa, ¿verdad? De un color, pudiese decirse rosado, o más, sí, como un rosado, son las partes más altas, ¿verdad? Las tierras más altas del mismo. Vamos entonces a considerar algunos aspectos con respecto a esta geografía. Vamos después, posteriormente, vamos a terminar de observar las diapositivas y vamos entonces a compartir un video que me muestra algunos de los paisajes característicos ¿verdad?, de la Antártida. Entonces, en cuanto a la geografía, pudiésemos decir que la superficie total de la Antártida cubre un total de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que es el cuarto continente más extenso. Estaría entonces Europa y Oceanía. Posee una costa, ¿verdad?, que es la parte que estamos observando en contacto con el mar, sobre todo las conformaciones de hielo, que es una de las características principales. Vamos entonces a observar con respecto al clima. Con respecto al clima, pudiésemos nosotros, que observamos la imagen, ¿verdad? Con respecto al clima de la Antártida, las temperaturas de la Antártida durante las estaciones de invierno, que son las de la parte izquierda, observemos de la parte izquierda, y las de verano en la parte derecha. La Antártida es el continente más frío de la Tierra y es allí donde surgió, donde se registra la temperatura más baja desde que hay datos registrados del mismo. Estaríamos hablando de menos 89.2 grados centígrados. Esto fue en julio del 83. En julio del 83, en una base rusa, en aquel entonces, ¿verdad? Estaríamos hablando de soviético. Esta temperatura superó el récord del anterior, y la anterior más baja fue registrada en 1960. Entonces, en ese entonces fue de menos 88.3. Menos 88.3 grados centígrados. Entonces, son temperaturas definitivamente que muy bajas. Hay que mencionar entonces que desde el 2010, mediante el satélite, permite entonces recaudar el registro de temperaturas más bajas todavía. Entonces, este satélite que está desde el 2010, entonces permite captar esta información. Con respecto a la fauna, ¿verdad? Observamos aquí la imagen. No solamente sería la fauna, sino estaríamos hablando de todos los seres vivientes, tanto la flora, etcétera. Con respecto a la parte de lo que es la vegetación, la flora,
está compuesta por plantas que se llaman briófitas. ¿Qué son las plantas briófitas? Una palabra un poquito difícil de mencionar. Son las plantas terrestres no vasculares, ¿verdad? Estamos hablando sobre todo del musgo, las algas y ese tipo de plantas, ¿verdad? Vamos entonces a observar, hacer una pausa aquí, vamos a observar el video que tengo con respecto al tema de lo que es la biodiversidad, ¿verdad? La vida. A ver un momentito acá. Y vamos a compartirles el video que tengo con respecto a este tema. Vamos a cerrar el micrófono para que pueda entonces escucharse. La Antártida es el continente más extraño de todos. Es más grande que Europa, pero solo viven allí unas 5.000 personas. No pertenece a ningún país, pero a la vez pertenece a todos. Además, es un territorio clave por la crisis mundial de agua que ya estamos viviendo. A continuación te contaremos estas y muchas otras historias increíbles sobre este continente. Pero esta vez no lo haremos solos, sino que será en colaboración con nuestros amigos de TKM. Polo Sur, bases científicas, muchos pingüinos y hielo. Todos escuchamos alguna vez alguna información sobre la Antártida. Tal vez no llegamos a comprender la importancia de este pedazo de tierra para el mundo actual. Su geografía nos ofrece algunas pistas para entender de qué se trata. La primera es la que todos están esperando. Es el continente más frío de todos. Allí se registró la temperatura más baja de la historia, menos 89,2 grados Celsius, en 1983. La temperatura media anual en el interior del continente es de menos 57 grados. Pero también es el continente más ventoso y el más seco. De hecho, se lo considera un gran desierto, ya que son muy pocas las especies que pueden establecerse allí. Además, es el más alto de todos, ya que tiene una altitud media de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá tengo que interrumpir, porque dentro de las teorías conspirativas existen muchas suposiciones sobre el porqué de estas tierras y su altura. Los terraplanistas, por ejemplo, creen que la Antártida es el borde de su tierra plana y un gran muro recorre todo el mundo para que, básicamente, no se caiga el agua al vacío. Pero bueno, volviendo a lo comprobado. Otra de las cuestiones que pueden ser más llamativas son las estaciones. Es que en vez de hablar de verano e invierno, podemos hablar de día y noche. En el Polo Sur, el sol sale en septiembre y se pone en marzo. A medida que vamos más al norte, esto empieza a atenuarse, pero en casi toda la Antártida se viven las llamadas noches blancas, es decir, cuando durante todo el día hay luz solar. Pero este continente también es tierra fértil para muchas historias increíbles, como la de Emilio Marcos Palma. El 7 de enero de 1978 nació en la base Esperanza y se convirtió en la primera persona en nacer en la Antártida. Por esto entró al libro de récord Guinness. Y todo bien con estas teorías, pero hay un detalle que no es nada menor. ¿A quién le pertenece el continente blanco? La primera base de investigación que se instaló y que se mantuvo siempre activa es la Estación Orcadas de la Argentina, que existe desde 1904. Pero, en principio, ningún país tiene soberanía, tal como establece el Tratado Antártico. Este tratado es uno de los mejores ejemplos de cooperación entre naciones y de aplicación del derecho internacional. Fue firmado en 1959 por 12 países, entre los que se encuentran 2 sudamericanos, Argentina y Chile, y las 2 grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente son 54 los países que adhirieron al tratado y representan al 80% de la población mundial.
Algunas de las normas que se recogen allí explican el estatus jurídico de la Antártida. Es que se prohíben, por ejemplo, los ensayos militares y las explosiones nucleares. Todas las actividades allí serán con fines pacíficos y cualquier país que se adhiera al tratado puede establecer una base de investigación. En cuanto a su soberanía, no se admiten nuevos reclamos territoriales posteriores al tratado. Tampoco afirman ni se refutan las reclamaciones hechas con anterioridad, sino que quedan congeladas. 7 de los 12 países que firmaron el tratado en 1959 realizaron reclamaciones de soberanía. Las reivindicaciones de Argentina, Chile y Reino Unido se superponen entre sí. Las de Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, en cambio, son contiguas pero no se chocan. En la actualidad, y respetando el tratado, hay unas 65 bases científicas de 30 países. Algunas funcionan solo en verano y otras todo el año. Esto hace que la población total del continente varíe entre 1.000 y 5.000 personas según la época del año. Igualmente, existe una zona que ningún país reivindicó. Es conocida como la Tierra de Mary Bird y es una de las 3 terras nullius del mundo. Es decir, una porción de terreno que no es reclamada por ningún país en todo el globo. Las otras 2 son Bir Tawil en la frontera entre Egipto y Sudán y Liberland, entre Croacia y Serbia. ¿Pero por qué es tan importante la soberanía de esta tierra? ¿Qué es lo que está en juego? Es que allí se encuentra el 90% del hielo del mundo y el 70% de las reservas de agua dulce. De hecho, si se fundiera de un momento al otro toda esa masa de hielo, el nivel del mar aumentaría 60 metros, por lo que miles de islas y ciudades quedarían totalmente bajo agua. Algunas de las ciudades más expuestas a la subida del nivel del mar son Nueva York, Londres, Shanghái y Río de Janeiro. Entonces, en un contexto en donde estamos viviendo el cambio climático y año tras año el agua se posiciona como un recurso cada vez más preciado, se pueden imaginar que la Antártida pasa a ser oro azul. ¿Por qué creen que Trump insinuó querer comprar Groenlandia, el segundo reservorio de agua más importante del mundo? Casi un tercio de la población mundial viven en países donde sufren estrés hídrico extremadamente alto, según un estudio del World Resources Institute. En América, la zona cordillerana que comparten Chile, Bolivia y Perú es una de las más afectadas. Pero la situación de México y el oeste de Estados Unidos es aún más alarmante. Sin embargo, en Sudáfrica, los Emiratos Árabes e incluso en Australia ya están considerando soluciones a este problema. Existe la idea de envolver un iceberg en una tela impermeable y trasladarla por los océanos hasta las ciudades deshidratadas. Así tendrían agua potable para sus poblaciones por varios años. Sí, lo sé, suena un experimento loco y que va a traer muchos problemas para la flora y fauna de los lugares. ¿Qué podemos esperar si cambiamos la temperatura de las aguas deliberadamente? Tal vez algunos aventureros al escuchar estas historias quieran conocer en primera persona la Antártida. Hay diferentes expediciones que parten desde distintos puntos del hemisferio sur. Sin embargo, lo más frecuente es ir desde Sudamérica, ya que es el lugar más cercano. La península antártica es la porción de territorio que más se aleja del Polo Sur. Ushuaia, en Argentina, y Punta Arenas, en Chile, son los 2 puertos principales para las expediciones antárticas. Es posible ir en avión, pero lo más accesible es hacerlo en barco. Ok, ya me están dando muchas ganas de viajar ahí. Y es que cada año casi 50.000 personas viajan como turistas a la Antártida y disfrutan de los pingüinos y las ballenas. Quienes quieran ver las auroras australes tendrán algunas complicaciones porque solamente se pueden ver en invierno y es muy difícil llegar en esa época del año. No es necesario tener una visa, pero sí es necesario gestionar un permiso y tener un seguro. Por todo esto, la Antártida es el continente más extraño de todos y creemos que tomará cada vez más relevancia. Hacia el futuro, ¿se mantendrá la situación actual en donde existe la cooperación entre los países? ¿O las potencias reclamarán la soberanía del continente blanco y aumentará el conflicto? Déjanos tu comentario más abajo. Bien, definitivamente muy importante los comentarios que nos hemos podido escuchar, apreciar en el video que se ha compartido. Entonces vamos pues a continuación a continuar con el tema que teníamos acá, ¿verdad? Con respecto a la fauna
como bien lo vimos en el video. En cuanto a la fauna, algunas especies de animales marinos dependen directa o indirectamente del fitoplancton. Entre la vida marina antártica, como vemos en la imagen, las ballenas azules, las orcas, los calamares, el pingüino emperador, que es el único pingüino que se alimenta en la Antártida durante el invierno, mientras que el Adelaida es capaz de hacer lo propio más al sur que ningún otro. Por su parte, el pingüino de penacho amarillo tiene unas distintivas plumas alrededor de los ojos y es el más pequeño de los crestados. Otros pingüinos que obtienen alimento en el continente son el pingüino rey, el barbijo o el gentú, por mencionar algunos. Importante entonces el elemento población. En la imagen observamos niños, adolescentes y profesores de la Escuela de Base Esperanza en el extremo norte de la península antártica. Varios gobiernos mantienen estaciones permanentes de investigación tripuladas en el continente. El número de personas que llevan a cabo y apoyan la investigación científica y otros trabajos en el continente y sus islas cercanas varía entre 1000 en invierno y alrededor de 5000 en verano, lo que le da una densidad de población entre 70 y 350 habitantes por millón de kilómetros cuadrados. Muchas de las estaciones cuentan con personal durante todo el año. El personal de invierno que normalmente llega de sus países de origen para una asignación de un año. Los primeros habitantes semipermanentes de las regiones cercanas a la Antártida fueron los cazadores de focas británicos y estadounidenses que solían pasar un año o más en Georgia del Sur a partir de 1786, durante la época ballenera que duró hasta 1966. La población de esa isla varió de más de 1000 en verano, más de 2000 en algunos años, hasta unos 200 en invierno. Eran de nacionalidad los balleneros, sobre todo noruegos. Es importante mencionar, igual como lo vimos en el video, vamos a recordarlo nuevamente, que el primer nacimiento en el continente tiene lugar en 1978 en la base argentina Esperanza, ubicada en la península antártica. Se trata de Emilio Marcos Palma, que nació el 7 de enero de 1978. Su nacimiento es el más austral que se registra en la historia. También es el único hombre de quien se sabe que nació por primera vez en el continente. Por tales motivos, esto está registrado en el libro Guinness, tal como lo mencionaba en el video que hace un momento pudimos compartir. María de las Nieves Delgado fue la primera niña antártica nacida en la base Esperanza en 1978. Hija de Juana Paula Benítez Delgado y el sargento cocinero Néstor Antonio Delgado. Para 1980 habían nacido 6 niños más en la base. En este sentido, el gobierno de Chile es el que reclama la soberanía del mismo territorio. 6 años más tarde, también envió a ciudadanos chilenos para tener su propio bebé antártico. Juan Pablo Camacho. Son algunos datos interesantes con respecto, ¿verdad?, a la población de la Antártida. Entonces, en este sentido, si estamos hablando de la población de la Antártida,
¿Qué les parece, respetados estudiantes? Entonces vamos a mirar un video con respecto a la población de la Antártida. Base científica. Pingüinos en Anna Point. Es un continente deshabitado, excepto por equipos de científicos y militares de distintos países que reivindican sectores de las tierras antárticas, alegando derechos de cercanía geográfica, de descubrimiento o de ocupación continuada. El primer nacimiento dentro del continente antártico, en la zona más propiamente conocida como Antártida, fue el del argentino Emilio Marcos Palma el 7 de enero de 1978 en el Fortín Sargento Cabral, Base Antártica Esperanza. Por lo tanto, es el primer humano nacido en un continente del cual existen registros documentados, estando así registrado en el libro Guinness de Récords. En 1977, Argentina establece algunas familias civiles en su base Esperanza como acto de afirmación de sus reclamaciones sobre la región. El conjunto habitacional denominado Fortín Sargento Cabral ha estado habitado por una población de entre 8 y 10 familias desde entonces. Desde el primer nacimiento y hasta 1983 se produjeron aquí 8 nacimientos. Emilio Marcos Palma 7 de enero de 1978. Marisa de las Nieves Delgado 27 de mayo de 1978. Rubén Eduardo de Carli 21 de septiembre de 1979. Francisco Javier Sousa 11 de octubre de 1979. Silvina Analía Arnouil 14 de enero de 1980. José Manuel Valladares Solís 24 de enero de 1980. Lucas Daniel Pose 4 de febrero de 1980. María Sol Cosenza 3 de mayo de 1983. 20 Estas 8 personas poseen la nacionalidad argentina por ser hijos de padres argentinos y haber nacido en una base con bandera argentina. Sin embargo, podrían adquirir la nacionalidad de alguno de los países firmantes del Tratado Antártico que contemplen en sus legislaciones el principio de ius soli. Para atender la población en edad escolar, la base Esperanza cuenta con una escuela, atendida por un matrimonio de maestros. La escuela fue establecida en 1978. Vamos a ver, parece que ha sucedido algo con el video que habíamos escogido. Esto vamos a compartir nuevamente pues para saber si ya se solucionó esta dificultad, porque solamente estaba el audio, ¿no? Vamos a ver. Y cuidar esto y trabajar en este ambiente que nunca había trabajado me resultó un desafío importante.
complicado para la gente que está afuera, la distancia que cubren, si se forma niebla y todo eso. Entonces hay que mantenerlo informado para que no estén muy expuestos muchas horas afuera y tampoco se vuelva riesgoso. Tenemos que respetar el medio ambiente y los estudios que hacen son muy importantes, no tan solo para la Antártida, sino para el estudio general de la ciencia. Yo creo que para presentar un plato, lo que uno tiene que tener realmente es amor. Muy bien, hemos conocido, ¿verdad?, la parte del elemento humano, que está pues radicado en la Antártida, quienes han sido los primeros bebés que han nacido, las condiciones sobre todo a las que estas personas se enfrentan, ¿verdad? Condiciones muy difíciles, tanto por la lejanía de su familia y también pues, por las condiciones climáticas a las cuales se exponen. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Y para esto vamos entonces, me permiten un segundo, vamos a, ¿qué tenemos nosotros para esta semana? Entonces vamos a verificar qué tenemos nosotros para esta semana. En un momento les comparto la pantalla. Bien, vamos a compartir la pantalla para que ustedes también puedan observar lo que tenemos propuesto para esta semana. Bien, vamos a compartir pantalla completa. Vamos a compartir pantalla completa para poder entonces observar lo que tenemos acá. Bien, geografía de 9º grado. ¿Qué tenemos nosotros para esta semana? Bien, para esta semana
Recuerde pues el documento para el trabajo de la asignación se encuentra en documentos. Importante, ¿cuál es el trabajo que vamos a realizar? Sería el trabajo número 11 ya. Entonces usted va a construir un esquema sobre la Antártida. Importante el contenido, las imágenes, la puntualidad y la presentación. Definitivamente que es fundamental que independientemente de que usted sea un estudiante de plataforma, un estudiante de módulo, usted cuide siempre la presentación de los trabajos y realice su trabajo de la mejor forma posible. Entonces tenemos el contenido 40 puntos, las imágenes, la puntualidad y la presentación. Ya estamos en el trabajo número 11. Los estudiantes de plataforma también deben estar pendientes porque estamos en el cierre ya del trimestre, ya la última actividad del trimestre. Entonces definitivamente que es fundamental que usted, respetado estudiante, vaya completando su evaluación, tanto el examen final como la auto y la coevaluación. No podemos dejar a un lado estos aspectos tan importantes como la auto y la coevaluación. Bien, nos indica que vamos a hacer un organizador gráfico. Vamos entonces a compartir el video para poder tener los lineamientos exactos que nos van a permitir el desarrollo del trabajo. Hola amigos, en este video aprenderemos a cómo hacer un gráfico de SmartArt. En este caso haremos una clasificación. Antes que todo nos vamos a formato, luego orientación y elegimos horizontal para que la forma nos quede grande. Ahora nos vamos a insertar, luego SmartArt. Seguidamente en la lista de la izquierda seleccionamos la opción ciclo y luego elegimos la opción radial divergente. Como podemos ver, el gráfico se insertó. Lo agrandamos o achicamos según el tamaño deseado. En herramientas de SmartArt formato podemos ver el tamaño de la forma. Luego, teniendo seleccionada la forma, en herramientas de SmartArt seleccionamos diseño, luego cambiar colores y como podemos ver hay varias opciones a elegir. En este caso elegimos la primera de multicolor. Luego a la derecha encontramos unas opciones de diseño para aplicarle a nuestra forma. Elegimos cualquiera, en este caso la opción pulido. Seguimos, como podemos ver, en la izquierda encontramos un cuadro con varias viñetas. Cada una significa cada unidad en la que está dividida la forma. La primera viñeta, que está en la parte superior y más a la izquierda que las otras, es el texto que irá en el centro, el cual será el tema principal. En este caso será consecuencia física del alcoholismo. En las siguientes viñetas colocaremos cada consecuencia. Aquí tenemos 4 viñetas, pero como yo necesito 6 consecuencias, entonces agregamos más unidades a la forma. Para agregar más, damos clic en la última viñeta y damos Enter, y así agregamos las que queramos. En caso de que queramos quitar unidades, seleccionamos la viñeta que queramos eliminar. Luego presionamos la tecla suprimir, la cual se encuentra en la parte superior derecha de nuestro teclado. Y listo. Ahora
Ahora seleccionamos cada viñeta y agregamos el texto deseado. Ahora seleccionamos el texto de cada forma y en inicio podemos aplicarle color, tipo y tamaño de letra deseado. Y hacemos lo mismo con el resto de unidades. También podemos cambiarle el color a cada unidad de la forma. Como en este ejemplo, hay dos círculos del mismo color, seleccionamos cualquiera, luego nos vamos a herramientas de Smart Art, formato, luego relleno de forma y elegimos el color que nos guste. Es todo, amigos. Si te gustó el video, apóyame con tu like.